Agradezco la invitación a la casa farmacéutica Merck para podernos presentar con ustedes y presentarles algunos datos acerca del uso temprano de tratamiento con cladribine y agradezco también la gran oportunidad de compartir con el doctor Hartung. Un honor que haya aceptado la invitación para participar con nosotros en este simposio y sin más preámbulo vamos a empezar. Si me pueden pasar la pantalla, por favor. Les voy a platicar un poquito el encuadre, la previa, aquí. El encuadre es dar una presentación inicial que correrá de mi parte sobre qué hacer cuando tenemos pacientes de recién diagnóstico o que vamos a tratar de dar un tercer ciclo de tratamiento con cladribine. Y el doctor Hartung nos hablará de la segunda parte de la enfermedad, es decir, entender los momentos en los que cada paciente puede ser candidato a este tipo de terapia. El profesor Hartung no necesita mayor presentación, creo que todo el mundo lo conocemos, es catedrático de neurología en la Universidad Henry Heine, profesor honorario del Brain and Main Center de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sydney, Australia, miembro del panel de criterios diagnósticos de McDonald para definir esclerosis múltiple, expresidente de ECTRIMS, ha publicado más de 1,200 artículos en revistas indexadas y ha contribuido con más de 100 capítulos de libros y ha editado más de 9 libros sobre esclerosis múltiple. Creo que una de sus principales virtudes es que es generoso con su conocimiento y siempre tiene una respuesta para cualquier pregunta que nosotros hagamos, y muchas gracias por estar con nosotros, doctor Hartung. Yo también tenía foto, pero dijeron que nada más a los guapos, entonces pusieron al doctor Hartung y no me pusieron a mí. Bueno, voy a partir para platicarles un poco sobre el tratamiento temprano de esclerosis múltiple y toma de decisiones. Le puse ahí qué debo hacer. Es mi declaración de conflictos de intereses. Esta plática es financiada por Laboratorios Merck y voy a partir de esta diapositiva en el cual, a lo largo de lo que hemos visto en estos 2 días, entendemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad para toda la vida, más allá de si en algún momento vamos a tener o entrar en inmunosenescencia y vamos a poder tener la posibilidad de que la actividad de la enfermedad en su componente inflamatorio y o degenerativo se modifique. Esto lo vimos durante el día y lo platicaba claramente el doctor Cortés en su charla sobre cómo en diferentes etapas de la enfermedad predomina una u otra componente inflamatorio degenerativo de la misma y cómo el dinamismo de la enfermedad puede afectar en diferentes momentos al paciente a lo largo de la etapa de su enfermedad. Pero también, para complicar el escenario, hay cierta asimetría de la enfermedad. Hay pacientes que tienen una mayor carga lesional a nivel medular, a mayor carga lesional en tallo cerebral o mayor carga lesional a nivel encefálico. Entonces, no solamente es el momento de la enfermedad, sino también entender un poco el dinamismo de la misma. Sin embargo, los objetivos siguen siendo básicamente 3: minimizar la actividad de la enfermedad y equilibrarla con la seguridad, sobre todo porque es un paciente que va a recibir tratamiento durante mucho tiempo de su vida. Y ver más allá de la prevención de recaídas y apuntar hacia una atención médica personalizada. También lo hemos visto a lo largo del día que cada vez los pacientes van a tener menos recaídas o recaídas que son mucho menos sintomáticas y debemos de apoyarnos en algunos estudios paraclínicos para definir la actividad y o progresión de la enfermedad. Y, por supuesto, considerar los factores para cada paciente, individualizar también los famosos PROs o los desenlaces que importan al paciente para normar la conducta terapéutica. Algunas cosas relativamente nuevas y que ahora entendemos mucho mejor es que debemos de empezar tratamientos de alta eficacia lo más temprano posible. Quizá los que nos ha tocado vivir la enfermedad durante muchos años, encontrábamos al principio que había posibilidades de switch horizontales, que podíamos dar tratamiento dependiendo de lo que teníamos. En alguna ocasión con el doctor Óscar Fernández platicábamos que incluso había pacientes que recibían azatioprina o ciclofosfamina todavía en centros donde no había alta disponibilidad de tratamientos para esclerosis múltiple, pero creo que ahora
cada vez tenemos la posibilidad de usar terapias de alta eficacia entre más temprano diagnosticamos al paciente, y eso creo que es algo que al final hemos aprendido y estamos ya poniendo en práctica con mucho más confianza en los pacientes. Siempre debe haber un equilibrio, y el equilibrio es el control sostenido de la enfermedad con la carga del tratamiento, con los efectos adversos del mismo, y entender a priorizar a los pacientes en cuanto al perfil de bioseguridad. Esto también lo hemos entendido con el paso del tiempo, pues epidemiológicamente hay algunas enfermedades que son más prevalentes en unas áreas geográficas que en otras, y esto hace que tengamos en mente ese perfil, ese famoso perfil de bioseguridad cuando vamos a iniciar un tratamiento modificador de enfermedad en los pacientes con esclerosis múltiple. Aquí también no hay que olvidar que los pacientes que han recibido varias terapias, sobre todo aquellos que ya tienen mucho tiempo de evolución, ya han sido expuestos a diferentes tratamientos inmunosupresores, monoclonales, incluso terapias no convencionales, déjenme llamarlo así. Ayer estábamos platicando de un paciente que recibía apiterapia más de 10 años, y todo esto modifica su sistema inmunológico y la respuesta del mismo. Entonces, cuando empezamos a cambiar al paciente a uno o a otro medicamento, empezamos a tener también efectos adversos que no conocíamos o que estábamos pensando que era definitivamente raro de ver, y debemos de estar también alertas en ese sentido en nuestra población. ¿Cuáles son los beneficios del uso temprano de cladribine? Hay varias evidencias. Veíamos una de las diapositivas que ponía la doctora Azucena, si mal no recuerdo, sobre la famosa tasa anualizada de recaídas, y nos hacía una interpretación de estos numeritos. Y esta diapositiva lo que muestra o lo que trata de ejemplificar son la tasa anualizada de recaídas en aquellos pacientes que empezaron tratamiento directamente con cladribine y aquellos que habían recibido un tratamiento modificador de enfermedad previo, y cómo en ambos estudios, en Magnify-MS y Clarify, vemos cómo la tasa anualizada de recaídas se mantiene baja, 0.11 en aquellos que habían recibido una terapia modificadora previamente, y hasta 0.04, 0.08 en aquellos que recibieron el tratamiento en forma inicial. Esto es importante porque estamos hablando ya de tasas anualizadas de recaídas de 0.08, 0.1, cuando, como lo mostró la doctora de León, veíamos en aquella época de interferones y de acetato tasas anualizadas de recaídas de 0.3 o 0.4 por año. ¿Qué pasa con cladribina y su esquema de posología? El medicamento, como sabemos, se da en el primer año, el segundo año, año 3 y año 4 no recibe tratamiento. Y hay evidencia de que los pacientes que reciben el tratamiento mantienen un NEDA3 definido como se menciona aquí, en ausencia de recaídas, lesiones captantes de gadolinio y crecimiento de lesiones en T2, sostenido en 8 de cada 10 pacientes que cumplen este objetivo de NEDA3. Esto es interesante a 4 años. Empezamos a medir un poco más allá de los famosos 2 años de tratamiento cuando empezamos con los estudios pivotales de la famosa terapia ABCR. Veíamos a 2 años, a 3 años, y nuestro objetivo, nuestro desenlace era que no tuviera un siguiente brote, era patear un poquito el bote para que no tuvieran una segunda recaída los pacientes. Aquí empezamos a ver que ya hay un desenlace compuesto que se mantiene en 8 de cada 10 pacientes, y eso es bastante atractivo cuando utilizamos un tratamiento de este tipo. ¿Qué pasa cuando lo comparamos con otras terapias orales en el seguimiento a largo plazo? ¿Quién lo va a suspender el tratamiento o quién va a cambiar de tratamiento? Y esta evidencia de vida real del registro MS-BASE compara con fingolimod, con dimetilfumarato o con teriflunamida cladribine y su descontinuación o suspensión de tratamiento con el paso de los años. Vemos en azul, déjenme, me quito los lentes, en azul en la línea de abajo, cladribine, y el comparador arriba, en la línea de arriba. Este es el resumen que nos permite ver que la tasa de descontinuación de cladribine es 69% menor comparado con fingolimod, 80% menor con dimetilfumarato y 78% menor que con teriflunamida. Aquí es importante, recuerden la diapositiva que les mostré de la carga de enfermedad y tratar de mantener un equilibrio. Si bien los efectos adversos relacionados al uso de terapias orales de toma diaria
pues es diferente a la carga y a los efectos adversos que se presenta con una terapia de este tipo. Al final de cuentas es difícil hacer una comparación de este tipo con medicamentos que se toman de forma diaria y que tienen un perfil de bioseguridad diferente, pero es muy claro que la posibilidad de continuar y mantener al paciente en un tratamiento como cladribine es bastante alta. Y hablemos un poco de la carga de la enfermedad y la satisfacción de los pacientes con este tipo de tratamiento. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de prescribirlo, nos queda claro que en vida real, me refiero a esta parte de la diapositiva, las tasas de adherencia y persistencia al tratamiento son altas, las tasas de cambio de tratamiento son bajas y la satisfacción del paciente con el tratamiento es alta. Es la conveniencia de la forma en la que se ha diseñado cladribine para este tipo de pacientes. La parte más interesante de esto es qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegamos a este punto, al año 5, año 6, que es algo que quiero mostrarles y que me encargaron que les platicara con un par de casos clínicos. Ahora, también es importante la seguridad. A aquellos que les tocó, estábamos viendo los carteles hace rato y veía un cartel de oftalmopatía tiroidea por uso de interferón beta en un cartel. Si bien pensábamos que ese tipo de tratamientos eran totalmente seguros, aquellos que nos tocó ver a esos pacientes iniciales, pues había alteraciones en las pruebas de función hepática, hay reportes ahí de algunos casos de oftalmopatía tiroidea, disfunción tiroidea, leucopenia, que si bien algún paciente me decía, pero entonces me voy a morir, pues no se va a morir de eso, pero son efectos adversos que va a estar presentando durante algunos periodos de su vida. Entonces, también lo hemos entendido con otros tratamientos como fingolimod. Recuerden que hay reportes de casos de disfunción tiroidea. Por ahí me tocó participar en algún reporte que hizo la doctora Yamel Rito sobre este problema. Hay extravasación en los vasos retinianos, también porque hay receptores de esfingosina 1 a ese nivel, y cuando lo recuerdo muy claro porque a un paciente le tocó justo esta extravasación en el área macular, y el problema no era que tuviera un edema macular, sino la pérdida de visión porque ese vasito quedó dañado en esa zona específica. Son efectos adversos que al final vamos conociendo con el paso del tiempo. Lo mismo con dimetilfumarato, el famoso comentario de que en algún momento se le pasará, pues hay muchos pacientes que persisten con esta alteración gastrointestinal y que es hasta cierto punto molesto, el flushing, o con teriflunamida, la pérdida de cabello en algún momento también es algo que persiste más allá de cierto punto. Aquellos que les ha tocado utilizar como cambio de tratamiento fingolimod, cuesta mucho trabajo que esos pacientes recuperen sus cifras de leucocitos normales a lo previo. Entonces nos genera un poquito de conflicto cuando queremos cambiar el medicamento y queremos poner el perfil de bioseguridad como cuando lo usamos al principio o como nos lo pide el fabricante del nuevo medicamento el que vamos a utilizar. Entonces es importante ese perfil de seguridad. Y aquí en esta diapositiva se menciona algo que considero relevante para entender la seguridad y la confianza que ha generado el medicamento cladribine en la comunidad médica. La tasa de infecciones, tanto oportunistas como infecciones graves o tuberculosis, que siempre cuando nos parábamos en un foro y escuchábamos una terapia novedosa, surgía el comentario de la tuberculosis o de alteraciones o infecciones por hongos en algunas poblaciones de Latinoamérica. Herpes zóster también lo empezamos a entender mucho mejor con el uso de estas terapias, pacientes que hacían zóster diseminado, que hacían neumonitis por zóster. En particular me tocó un par de casos de pacientes con este tipo de terapias, y vuelvo al comentario que les hacía hace rato. Al final no es una infección que vaya a provocar la muerte, pero sí hay mucha comorbilidad asociada. Entonces es importante tener eso en consideración, sin perder de vista estas enfermedades emergentes, ¿no? COVID-19 vino a modificar gran parte de lo que entendíamos como infecciones virales en sujetos que tenían esclerosis múltiple. Cladribine, tuve la oportunidad de participar en un foro durante pandemia en cómo los pacientes que habían recibido cladribine no se estaban infectando de la misma forma que se infectaban todos los demás pacientes o todos los demás sujetos en el mundo.
Fue un foro relativamente pequeño por Zoom, con algunas experiencias de doctores en Medio Oriente y en Europa que hablaban sobre este beneficio o esta falta de riesgo a este tipo de pacientes. Entonces, no hay que perder de vista esto, y el uso de vacunas en aquellos pacientes que lo requieran. Recuerden que ahora el esquema de vacunación ha cambiado a partir de la llegada, al menos en nuestro país, de la 4T y del tipo de vacunas que tenemos disponibles también en nuestro país. Entonces, esa también es una de las ventajas que le veo al medicamento. Y esta es la parte que considero más divertida y entretenida de la charla. Es la secuenciación de tratamiento. ¿Qué va a pasar cuando llegamos a ese año 4? ¿Cómo tomar la decisión de si doy o no tratamiento a ese tipo de pacientes? Puse esta tablita para partir de aquí. Son pacientes que me tocó ver en estos años, entre el 18 y el 19, cuando todavía en México no estaba aprobado el medicamento, pero llegaba por importación, o el paciente lo compraba o lo importaba. Y hubo muchos problemas en ese sentido en cómo llegaban los medicamentos a México. Incluso en la aduana de México, el paciente que lo compró a través de una plataforma que se llama DaSocialMed, que no sé si todavía exista, compró el medicamento, se lo hicieron llegar, y cuando llegó a la aduana le abrieron la cajita para ver por qué costaba tanto el paquetito o la cajita de 5 tabletas. Y fue todo un tema, porque al final el paciente era el que había pagado ese medicamento. No había una regulación. Esta primera paciente que ven aquí es una paciente naif, que recibió el tratamiento en el 2018 y 19, había estado sin recaídas, 20, 21, llegamos al 21, ya cumplió sus 4 años, recordarán la diapositiva que les mencioné, sin recaídas, 8 de cada 10 pacientes, sin datos de progresión de enfermedad. Se pierde, termina su carrera de cineasta, de directora de cine, empieza a trabajar, otro año más, 22, 23, y en el 24 tiene un cuadro de neuritis óptica. Y un cuadro de neuritis óptica relativamente sutil, y se dio cuenta porque al uso de la cámara pues no enfocaba muy bien y no veía muy bien. Eso motivó que la vieran en el sitio donde está radicando actualmente oftalmología, y diagnosticó neuritis óptica y la trataron. Ya cuando regresa a México y me dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Pues la decisión no está tan complicada. ¿Qué le hacíamos? ¿Le cambiábamos de tratamiento? ¿Le dábamos otro ciclo? ¿Qué podíamos hacer si ya tenía, desde el 18, ya tenía 6 años de haber empezado el tratamiento? La decisión que tomé fue, obviamente, replantear un tercer ciclo de tratamiento, y lo recibió en el 2024. Y seguimos así. Es interesante porque al principio, en pedir la información para saber qué hacer, es muy curioso cómo en algunos foros pues no está nada escrito, no hay evidencia, se tiene que individualizar, ¿no? Esa palabra es muy atractiva, hay que individualizar el tratamiento, poner en una balanza riesgos y beneficios. Eso siempre nos gusta a nosotros cuando queremos prescribir un medicamento o estamos en un terreno medio incierto. Pues yo tomé la decisión de darle peso a la recaída como actividad clínica de la enfermedad, y decidí dar un tercer ciclo de tratamiento. Ahí lo dejo para la discusión y para las preguntas, pero no me costó mucho trabajo decidir. Este caso es una paciente, van a estar en loop las resonancias, que en el 2015 tiene un primer episodio desmielinizante. Si alcanzan a ver la resonancia de la izquierda, ahí es donde tiene el primer evento. Bandas oligoclonales positivas en líquido cefalorraquídeo, de medio privado, por supuesto están 5 presentes en líquido, ausentes en suero. Se excluye todo lo que le hicieron para ver si no tenían MO, si tenía MOG, paciente con todos los, como cualquier institución pública en mi país, ¿no? Tenemos acceso a todo. Le descartan todo y concluyen que es un primer evento desmielinizante con riesgo de conversión a esclerosis múltiple. Se le plantea el escenario a la paciente
y deciden mantenerla en observación y también la paciente lo acepta. La paciente se recupera, hace sus actividades al 100% y en el 2021 tiene una recurrencia de neuritis óptica y es cuando la conozco. Vean la imagen, la conozco igual, se vuelve a replantear el diagnóstico, pero vean ahora en la resonancia de en medio, a ver si funciona aquí, por ahí va a aparecer, se ve mejor en la de enfrente, pero alcanzan a ver que hay otra lesión, más allá de la que tuvo de neuritis óptica. Y escuchábamos al doctor Ontaneda en la mañana y la plática del doctor Cortés de este tipo de fenotipos, y nos siguen sirviendo los fenotipos clásicos con los que aprendimos a agrupar a los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, en este momento, después de platicar con la paciente, la conveniencia, una mujer joven, decidimos iniciar con cladribine. Naif, la paciente. Habían pasado 6 años de su primer evento. En el 2025 recibió el tratamiento 21-22 y en el 2025, durante su evolución y su seguimiento, voy a mencionar que en algunos casos en los que tengo la oportunidad de evaluarlos en conjunto con el servicio de neuroradiología del hospital en medicina privada, se pueden hacer volumetrías y nos pueden ayudar a interpretar. Hay un neuroradiólogo que nos está apoyando mucho en el centro neurológico y nos permite evaluar el comportamiento de las resonancias magnéticas. No se alcanza a ver con mucho detalle, pero entre 2023 y 2025, que es cuando la paciente regresa para ver qué hacemos, recuerden que recibió el tratamiento 21-22, 23-24 nada, y llega en 25 para saber qué hacemos con ella. Se hace todo este análisis y vemos en la volumetría este aumento entre 23 y 25 de la carga lesional total, de 6 lesiones a 12 con un volumen de 0.2 a 1.5 y de 0.05 en el normalizado a 0.11. Y pues pareciera que aumentó la carga lesional, ¿no? Quedamos que cladribine, recuerdan una de las diapositivas que les puse que se mantenía el NEDA 3 a 4 años, recuerdan que vimos eso, sin incremento en la carga lesional en T2. Pero también tenemos ya forma de apoyarnos con neurofilamentos de cadena ligera, que curiosamente y como comercial, la forma de hacerlos por Simoa es en el Hospital Español, en México. Tanto los hospitales privados como los que se mandan fuera los hacen por electroquimioluminiscencia, y eso es interesante porque metodológicamente tienen algunos cambios y algunos puntos de corte diferentes. Pero una golondrina no hace verano. ¿Qué decidimos? Aquí nos dan un valor en 10 picogramos por microlitro y se encuentra de los rangos esperados para la edad de una mujer joven, no es obesa, no fuma, no toma, hace ejercicio, no tendría otro factor por qué incrementarlo. Entonces, de estos parámetros paraclínicos, recordarán una de las pláticas de hoy por la mañana donde al no tener actividad clínica empezamos a utilizar estos biomarcadores, déjenme llamarlo así, para tomar una decisión de tratamiento. ¿Qué hacemos? Nos ponemos en la disyuntiva de, pues sí, no cumplió el NEDA 3, ¿no? Pero dijimos que era 4 años, no a 5. ¿Qué hacer? ¿Le damos un retratamiento o no a esta paciente? Tiene un incremento en la carga lesional, está estable, se mantiene con una SS de 0, está en el año 5, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo tomé la decisión, tomando todo esto en consideración, de no retratar, de quedarnos en observación y darle seguimiento a esa paciente más adelante. Y ahorita veremos un estudio alemán donde cómo han decidido retratar a los pacientes o no. Bueno, este segundo caso es un paciente que en el 2021 conozco, van a ver pasar la resonancia, varón, muy diferente la resonancia, ¿no? Realmente aquí a nivel encefálico y a nivel medular, el paciente tiene lesiones, llega con un primer evento desmielinizante, varón, tiene una hermana que también tiene esclerosis múltiple, tiene un componente genético seguramente ahí asociado,
y tiene lesiones supratentoriales, las verán ahorita pasar, y tiene lesiones también infratentoriales a nivel medular, pero se recupera bastante bien. En el 2024, a él decidimos iniciarle también tratamiento con cladribine, y en el seguimiento, en el 2024, tenemos esta resonancia magnética. El paciente ha estado estable, ha estado sin recaídas. No hay en ninguna resonancia, o sea, cada vez se vuelve un poquito más complicado evidenciar lesiones que capten gadolinio, es un poquito más difícil de hacerlo, pero, le apliqué la siguiente. Entonces, hacemos todo el análisis, eso fue 2021, 2022 recibió su tratamiento y llega en el 2024 para que podamos decidir qué hacer. Decidimos mantenernos en vigilancia y llega el 2025, en este año es un paciente muy metódico, acude cada año a su revisión, ya son pacientes que la verdad se mantienen muy estables y bastante disciplinados, y esta es la volumetría o el análisis volumétrico en aquel momento, 10 mililitros de carga lesional con una pérdida de tejido de 0.19 en 2 años, entre el 21 y el 23, y clínicamente estable, con este nivel de neurofilamentos por electroquimioluminiscencia. Que les repito, es curioso porque durante el día a día empezamos a ver que se hacen con diferente metodología y en diferentes sitios, y los reportes lo dan fuera de rango. Nuevamente aquí metimos, además de la volumetría y de los neurofilamentos, otro jugador, que fue la OCT. Y en la tomografía de coherencia óptica no hay mayor pérdida de capa de células ganglionares o de capa de fibras nerviosas. Entonces el paciente se mantiene estable con un nivel 0.04 arriba de neurofilamentos. Pues igual la decisión no era tan complicada, hace poco que tuve la oportunidad de revisarlo, pues es mantenernos en seguimiento con él. Y lo que sí, y acepto eso como algo que he hecho en los últimos años, es ante esta estabilidad de los pacientes, cada vez nos volvemos un poquito más dependientes, por supuesto, de la clínica, de la exploración clínica, pero también de estos biomarcadores. El problema es tener la disponibilidad de los mismos, porque nos hace la vida un poco más fácil para la toma de decisiones, ahora se los platico, pero al final de cuentas también tenemos el riesgo de equivocarnos y caer en la tentación de tratar un biomarcador y no tratar a los pacientes. Este es el reporte de la tomografía de coherencia óptica, pues en ambos ojos todo bien, ¿no? En la agudeza visual está perfecta, el grosor está muy bien, no tiene ninguna alteración en los movimientos oculares, entonces decidimos continuar con la vigilancia y con el tratamiento. Bueno, dados estos ejemplos, voy con mis últimas 3 diapositivas. Esto no nos queda duda, ¿no? Aquí es donde, ¿qué va a pasar más allá del año 4? En México, por supuesto, no está el número máximo de dosis, hay como un vacío, pero creo que ahí nos dejan la decisión a nosotros y eso es bastante interesante para tomar decisiones. Esto es lo que les decía que se presentó el año pasado en ECTRIMS de este estudio, donde cómo se decidió para que esos pacientes que llegaban más allá del año 4 se les decidiera dar o no tratamiento. Y vean que la gran mayoría de pacientes, que tampoco son muchos pacientes, se decidió por el tiempo, porque había pasado ya más tiempo de lo esperado, al año 5, al año 6, y el paciente estaba bien. Entonces, la pura línea de tiempo hacía que tanto el médico como el paciente se sintieran hasta cierto punto desprotegidos de estar con una terapia, y se tomó la decisión por eso, por el tiempo que había pasado. A mí me tocó una paciente que recuerda muy bien el doctor Enrique Gómez, que ahorita estoy conociendo, que tuvo un brote muy severo, y eso pregunta ella siempre, pero ya pasó de aquel brote, doctor, ¿no me va a dar otro ciclo? ¿No me va a dar otro ciclo? Que por cierto, publicaste ese artículo o ese caso clínico. Pero es el miedo del paciente y del propio médico de decir, pues sí, ya tuvo un evento severo, sí, mejor le doy el tratamiento. Entonces, esa decisión la tomaron en base al tiempo. Y otro, este fue el primer caso que les platiqué, pues no tuvimos duda.
reactivación sintomática de la enfermedad, pues decidimos dar un retratamiento. Y la reactivación asintomática de la enfermedad, y esto es bien interesante porque no hay una definición operativa de reactivación asintomática de la enfermedad, y creo que es una necesidad que habrá que cubrir en algún momento para poder definir a un paciente que tiene reactivación asintomática de la enfermedad. ¿Cómo operativamente lo voy a definir para poder dar un siguiente ciclo de tratamiento? Entonces, con esto, ¿cómo tomar la decisión del tratamiento? Pues definitivamente el conocer la historia del paciente, factores pronósticos desfavorables o de mal pronóstico, la actividad histórica de la enfermedad, empezamos a entender cómo se ha comportado la enfermedad. Yo me acuerdo que se hacían unas tablitas incluso en alguna de las presentaciones mostraban cada año cómo había tenido recaída el paciente, y en el eje de las Y se mostraban el EDSS y cómo llegaba y alcanzaba el EDSS y cómo mejoraba el paciente con el paso del tiempo. Parece que necesitamos otra vez estas cartas de tiempo para poder entender el comportamiento de la enfermedad en cada uno de los pacientes. Y obviamente la parte de abajo creo que es también muy relevante, las necesidades propias del paciente. Hay que escuchar al paciente y también entender sus propias necesidades y sus propios miedos y acompañarlos con esa toma de decisión. Me recuerda mucho el modelo de enfermedad de onco o de pacientes con algunas enfermedades de neurona motora en las que el médico se vuelve el acompañante. El problema es que en onco y en ELA se cierra el problema, ¿no? Al final de cuentas hay un desenlace, pero en este caso no, en este caso vamos a acompañar al paciente durante muchos años. Entonces se convierte en algo muy interesante ese acompañamiento para el paciente, y eso los empodera para tomar parte en las decisiones del tratamiento. Esa es una gran ventaja que veo en Latinoamérica, porque somos parte de la toma de decisiones de esos pacientes. Entonces, con estos casos espero haberles ejemplificado cómo fui tomando decisiones en ese sentido, cómo se compara con lo que están haciendo en otras partes del mundo y cómo hemos intentado utilizar estos biomarcadores para la toma de decisiones. Ahora el doctor Hartung nos hablará un poquito de lo que sigue, otro momento de la enfermedad y cómo Cladribine ha logrado integrarse a esos momentos de la enfermedad en este tipo de pacientes. Profesor Hartung, muchas gracias. Gracias.